Bien, gracias por continuar con nosotros. Jaime, tú me pedías la palabra. Sí, entonces, hablando sobre el tema de la persecución, ¿no?, que hablábamos que sufren los cristianos, el martirio, no es de negar que sigue habiendo casos de martirios. Veamos Medio Oriente, por ejemplo, pero también algunos regímenes, ¿no?, en América Latina que persiguen a la iglesia porque se pronuncia en materia de derechos humanos, de dignidad humana, contra el régimen. Y estábamos hablando de las críticas que a veces hacen al Papa Francisco, ¿no?, por el tema de que no se pronuncia claramente. Se le cuestiona mucho, se le critica mucho, quizás muy cercano al grupo de Río, muy cercano a los movimientos de izquierda, claro, y en consecuencia alejado de los de derecha, ¿no? Yo diría que no es eso, yo diría que responde a la prudencia histórica que ha tenido la Iglesia antes de pronunciarse claramente sobre algo. No nos vayamos muy lejos, vayámonos al caso del Papa Pío XII en la Segunda Guerra Mundial. La gente le decía que él era pro-nazi porque nunca se pronunció directamente contra los nazis. Pues claro, había aprendido de la experiencia de los obispos alemanes que se pronunciaron contra el régimen nazi y eso lo utilizaron como una excusa para comenzar a perseguir a los cristianos católicos. Se lo veía también como un modo de defender, de salvaguardar a la gente, pero sí hizo otras cosas. Por ejemplo, el Papa Pío XII le dio refugio a los judíos en Roma, y fue, digamos, paralelamente a través de la diplomacia intentando defender la dignidad de los judíos, ¿no? Entonces lo mismo Papa Francisco, que la Iglesia no se pronuncia directamente a veces contra regímenes, no es que sea indiferente, es que el tiempo, ¿no?, de esta institución le ha enseñado a ser prudente en algunas cosas. Yo quiero agregar algo de Jaime, nada menos. Hace poco salió que Corea del Sur ya estaba en negociaciones y ya estaba en una relación muy cordial con Corea del Norte. Pero muy poco se sabe el trasfondo de eso. El Vaticano, a través de las nunciaturas apostólicas y el mismo Papa Francisco, colaboró mucho en estas negociaciones para que se bajara la tensión política entre las dos Coreas, y eso es algo que también poco se dice. El rol de las nunciaturas apostólicas en los países es vital, porque es una embajada, pues es la representación diplomática de la Santa Sede, y constantemente está informando al Papa Francisco qué está pasando en esa república. Entonces es bien importante esto, yo lo menciono porque muchas veces el Vaticano está mejor informado a veces que nosotros los de aquí adentro, qué está pasando en los países de uno mismo. Entonces a mí me gustó mucho ese gesto, no se dice mucho en los noticieros, pero es algo que es una realidad. El Papa contribuyó mucho a la paz, digamos, de las dos Coreas. Y eso es algo muy importante en medio de todo lo que se está viviendo en la Iglesia, ¿verdad? Y regresando un poco a la figura de Romero, me parece muy interesante. Quizás los sectores más ultraconservadores al extremo derecho van a decir que fue una figura que cruzó la línea entre el mensaje netamente católico, cristiano, bíblico y la política. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? No es un tema fácil porque uno dice hasta dónde está esa línea, hasta dónde está esa frontera. Lo que te puedo decir es lo que dice la encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Tiene un punto que es sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Tiene un punto en el que dice que la Iglesia se puede pronunciar en temas, lo que mencionaba antes, temporales cuando lo amerite por la dignidad de la persona, la defensa. Entonces, a veces sí hay que tomar un poco más de protagonismo. Ahora, la cuestión es que se suele mezclar el mensaje de Monseñor Romero con todo el tema revolucionario de teología de la liberación, y eso, cuando uno estudia la figura real de Monseñor Romero, se da cuenta de que es falso, de que es un prejuicio histórico, de la historia que nos han querido. No era, de hecho, al contrario, se echó encima a los teólogos de la liberación. Aquí estoy viendo el semanario de orientación del que él era director, y en un editorial habla de criticando cómo se estaba educando católicamente a algunos niños en un colegio privado, ¿no? Y dice, educación liberadora pero cristiana, criticando cómo se está metiendo ahí la teología de la liberación, y se echa encima a este grupo de sacerdotes jóvenes que comulgaban con la teología de la liberación. No, y además, agregando lo que dice Jaime, yo creo que la cultura del Salvador es no investigar, no ir más allá, no ir a una hemeroteca y decir, bueno, es que me han contado, me han dicho que Romero es esto, me han dicho que Monseñor es esto.
Bueno, pero ¿tenés pruebas? No, es que no. ¿Tú has leído las cartas pastorales? No. ¿Tú has leído orientación? No. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, yo digo que para opinar del tema hay que saber del tema. Yo, por ejemplo, me he dado la tarea de ir de vez en cuando a la biblioteca del Seminario San José de la Montaña. Ahí hay una hemeroteca completa del Seminario de Orientación. Están las exhortaciones, están parte de las cartas pastorales. Él invitaba siempre a la unidad, a la oración, a la reflexión, a estar siempre orando por la paz del país. Él estaba muy afligido por el clima violento del país. Y es algo que no se dice, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, pero Romero estaba afligido. Sí, y eso está escrito en Orientación. Él exhortaba siempre al diálogo, a la unidad, a la paz, que hasta nuestros días sigue siendo una tarea muy pendiente. Hay un aspecto que me parece interesante y es un poco al mensaje que podemos tomar ahora de la vida de San Romero, ya lo podemos llamar así, ya debemos llamarlo así, de San Romero, y es, ¿se puede decir que uno sigue a San Romero, que uno realmente es devoto de San Romero y al mismo tiempo estar a favor, por ejemplo, de cambios de fe? Por ejemplo, la Iglesia tiene una visión muy clara sobre el tema del aborto, la Iglesia tiene una visión muy clara también sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Es congruente una cosa con la otra? Para mí no, para mí no. Esa es la cuestión, es ¿cuál es tu nivel de devoción? ¿Es Eso. a nivel superficial como alguien que admiras o es realmente una devoción consecuente con la fe cristiana? Si estamos hablando de alguien, de una figura que se admira a nivel humano, está bien, así como uno puede admirar a Mahatma Gandhi o a alguien aunque no comparta su religión. Exacto, pero comparto ciertos principios. Ahora, pero si lo vemos en realidad como una figura, lo que es, ¿no? Como un santo de la Iglesia Católica, entonces eso tendría que llevar otras consecuencias prácticas, que es ser fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, es decir, no apoyar todas estas cuestiones porque al final se banaliza el mensaje de Monseñor Romero, se banaliza lo que significan o deberían de significar los santos en la Iglesia. No, y además hay que ver, por ejemplo, por qué es la causa de canonización. Es por amor a la vida. Pablo VI y Monseñor Romero amaron la vida desde la concepción. Entonces, por ejemplo, alguien que sea seguidor de Romero no puede ser seguidor del aborto. Es poco congruente porque Monseñor Romero incluso en una de sus homilías históricas, él decía que el aborto era un crimen abominable, ¿verdad? Que no había que matar a un ser que estaba dentro de la misma madre. Entonces él decía, a veces la misma madre es la que comete este abominable crimen. Es algo muy triste, pero es una realidad que está ahí en todos nuestros países. Ese tema es curioso ver cómo los dos milagros por los que llegan a los altares, tanto Pablo VI como Monseñor Romero, están de algún modo relacionados a esa cultura de la vida. Pablo VI, que ayuda a salir de un caso complicado de embarazo, y Monseñor Romero de un post-embarazo complicado. Entonces, ahí también de algún modo se ve, si lo analizamos desde el punto de vista también sobrenatural, ¿no?, la mano de estos dos santos en favor de la vida. Y un poco lo que yo les preguntaba ya antes, pero que quedó quizás en el tintero, y uno puede decir que es seguidor de San Romero, devoto de San Romero, respetuoso de San Romero, y al mismo tiempo respaldar cosas como las que sufrió aquí San Romero, el tema de la persecución que se está dando en este momento contra algunas manifestaciones católicas en Venezuela, en Nicaragua y en otros regímenes alrededor del mundo. Yo creo que no, la figura de Romero siempre tiene que estar congruente en la defensa de la fe. La Iglesia siempre va a ser perseguida en todo el mundo, siempre, por sus exhortaciones, por sus mensajes, pero lo que no se vale es ser seguidor de Romero y no denunciar las injusticias que se cometen no solo hacia el clero, hacia el mismo pueblo de Dios. Las haga quien las haga. ¿Verdad? Así es, sea o no religioso. O sea, siempre hay que denunciar las injusticias, las persecuciones, todo por velar por los derechos humanos, y yo no le veo esto, y eso sí es muy importante aclarar. Los derechos humanos es algo universal, no es algo de un partido político, por una ideología política. Ni es siquiera algo universal. cuestión de fe. Así es, ni es cuestión de fe, es algo de un raciocinio humano, simplemente. Derechos humanos es para todos, independientemente de la religión, la cultura, la raza. Los derechos humanos es algo inherente para todos. Un aspecto que creo que es importante también recordar, no solamente Monseñor Romero fue canonizado, fueron 7 en total, y una figura que es importante es Pablo VI. El tema de la apertura de la Iglesia creo que es quizás una de las características más importantes en la figura de Pablo, y ligando una cosa con la otra, en el momento que vivimos en un mundo como el que tenemos, yo profeso la fe católica, nací en ella,
Sin embargo, me parece que hoy más que nunca, independientemente de cuál sea la fe que profesa y con respecto a quienes piensen distinto, necesitamos una proximidad con Dios, ¿no? Nuestra sociedad lo clama, eso es obvio, el nivel de desintegración familiar, el nivel de violencia que vivimos, el nivel de deshumanización que vivimos. Pues el fin de semana pasado dábamos una noticia terrible, aparece un feto sobre la calle y lo arrojan como si fuese cualquier cosa y luego el carro va y lo destripa. Eso, ¿en qué lugar, por Dios, puede pasar eso, ¿no? O los niveles de violencia y saña con lo que hemos visto algunos casos, no solo de feminicidios, de homicidios en general en nuestro país, hacen ver que tenemos una destrucción, un desquebrajamiento de los aspectos más importantes que son la moral, la ética de un ser humano. ¿Qué mensaje lanza la canonización de Pablo VI y qué mensaje lanza la canonización de Romero que podamos tomar y interpretar como un llamado a un cambio, a una reflexión del tipo de ser humano que somos? Jaime, ya lo decías, Pablo VI pues muestra la apertura de la Iglesia porque él fue el que guió a la Iglesia al final del Concilio Vaticano II, que es para que la misma institución pensara cuál era su rol en el mundo contemporáneo, ¿no? Y a partir de eso prepararse para los años que vinieran. Y ahora estamos viendo consecuencias de esa, llamémosla así, apertura, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Ahora bien, viéndolo desde un mensaje más universal, no solamente desde el punto de vista de la fe católica, el tema de tener figuras que respetan esos derechos humanos, que velan por la dignidad, yo creo que es de admirar eso, ¿no? Y de que promuevan el bien, ¿no? Había una persona que decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. Y yo creo que es bastante acertado ese dicho, ahora viéndolo desde el punto de vista de la fe, porque el santo es al final de cuentas una persona que lucha por iluminar, por dar un sentido sobrenatural al mundo y decir, no te desvíes del camino, no, vamos por aquí. Ahora, en este mundo contemporáneo, respetando la pluralidad de opiniones, la pluralidad de pensamientos y conectándolo con la figura de Papa Francisco, esto creo que es lo que ha hecho él. Ha tomado una doctrina que viene de siglos de la Iglesia Católica y nos ha enseñado cómo se puede hablar de ella hoy día, ¿no? Cómo se puede hablar de un modo sin condenar, sin ser cerrado, para fomentar al diálogo y a esa apertura con personas que pueden pensar distinto. Andrea, usted que además lo veo bien armado, en un sentido evidentemente metafórico, con algunas de las publicaciones que dirigía Romero, del mensaje de décadas atrás de Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, trasladadas al siglo XXI, a la década actual, ¿siguen teniendo la misma vigencia, siguen siendo válidas y cuáles de ellas? Sí, por ejemplo, ahorita estaba hojeando una homilía que se pronunció el 29 de mayo de 1977, no hace mucho, y él hablaba de que el hombre que no ora está mutilado espiritualmente. Entonces habría que preguntarnos, los salvadoreños oramos todos los días, nos preguntamos cómo está mi vecino, cómo está mi hermano, cómo está mi familiar. Yo creo que el mensaje tanto de Pablo VI como de Romero se podría concluir en tres grandes esferas: un amor a la vida, un amor por los más necesitados, que entiéndase, no hablo solo en estados de dinero, hablo necesitados espiritualmente, aquellos que son necesitados de la escucha, aquellos que solo necesitamos que nos escuchen. Creo que todos necesitamos en ese momento que nos escuchen, necesitados de un consejo, necesitados espirituales, necesitados de todo tipo, estar cercanos con ese tipo de gente. Y también la oración. Yo creo que la oración, no necesariamente ir todos los días al Santísimo, sino que oración todos los días disciplinariamente, unos 5 o 10 minutos que hagamos los salvadoreños, todos podemos cambiar nuestro corazón y abrir nuestros corazones, que eso es muy importante. Porque yo creo que en la medida que nuestros corazones, y eso lo mencionaba un artículo en Diario El Mundo el sábado, en la medida en que abramos nuestros corazones, los salvadoreños, todos, independientemente comulguemos o no con la fe católica, vamos a poder entender el mensaje ecuménico que Monseñor Romero tenía, igual que Pablo VI. Por eso creo que Pablo VI con Romero tenía esa conexión, un mensaje ecuménico, porque, por ejemplo, yo le decía a Jaime antes de entrar, amigos míos luteranos, anglicanos, fueron a la Plaza Barrios en la noche del sábado por Romero, y uno puede decir, pero no sos católico. Bueno, pero el mensaje de Romero era para todos, era para todo el cristianismo en general, y es el reto que tenemos hoy, o sea, más allá de la algarabía del sábado y del domingo, ahora hay que preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el país ahora con la canonización? Ahora es cuando más debemos de trabajar
y mirar hacia adelante y tomarnos la tarea de investigar, y no solo investigar y quedarse con el qué bonito, sino que tratar de replicarlo con los demás. Sí. Y evitar que se politice esa figura, ¿no? Porque ahora más que nunca creo que existe ese peligro. A pesar de que la Iglesia, digamos, lo ha dicho como es algo universal para todos, no importa cómo pensés, es un ejemplo de alguien que llevó hasta sus últimas consecuencias la fe. Por eso mismo es incluso como lo expone más, ¿no? Para que sea una figura politizada. Entonces hay que tener cuidado con eso y espero que no lo vayan a hacer. Bueno, en época de campaña política y Exacto, con el tipo tan elevado de campañas políticas que nos caracteriza aquí en El Salvador, pues sí. Bueno. Jaime, ¿cómo diría usted que puede encontrarse a Romero desde la derecha, por ejemplo, sobre todo considerando las acusaciones para el fundador del Partido Arena, Roberto Abuso, que fue una de las críticas que le hicieron a un tuit puesto por uno de los candidatos? Alguien decía por ahí, bueno, pero lo van a culpar por algo que pasó cuando él tenía 4 años, por Dios, ¿verdad? Pero bueno, así son las campañas aquí, por eso le pregunto, claro, desde el punto de vista del mensaje de Romero, de quién fue la figura de Romero, ¿cuáles son los puntos de unidad con alguien que, por ejemplo, milita en el Partido Arena o que se siente identificado con la figura de Roberto Abuso? Ok, yo diría aquí... Que, por cierto, hago la salvedad que nunca fue condenado públicamente ni por ese delito, ¿verdad? Claro. En la Comisión de la Verdad, pero no más de eso. Eso era lo primero que iba a decir. Yo aquí no vengo ni a afirmar ni a negar quién fue. Eso es un tema que está en la incertidumbre, ¿no? Y está. Pero pasando al tema de cómo las personas de derecha o del Partido de Arena pues se pueden identificar con el mensaje de Monseñor Romero, pues yo creo que también con esa defensa a los derechos humanos, eso es una base común para toda, llamémoslo así, ideología o pensamiento político, ¿no? Porque de ahí viene esa igualdad de condiciones y de oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Ya sea en el libre mercado, en la educación, pero yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Los derechos, esos valores universales. Ahora, también otro tema es la visión sobrenatural, si lo queremos ver así, en concreto con el tema Arena. Arena en sus estatutos mismos habla de Dios como principio, como inspirador, el divino salvador del mundo, lo menciona en sus estatutos. Pues bueno, en ese caso entonces, pues Monseñor Romero no es un enemigo, Monseñor Romero es una figura que ayuda a los salvadoreños a elevar los ojos a Dios, ¿no? También a darle ese sentido sobrenatural a la existencia humana de los salvadoreños. Entonces yo creo que por ahí, y de nuevo, estudiar su figura, conocerla, que se haya pronunciado en defensa de los más pobres, no lo hacía necesariamente alguien de izquierda, no lo hacía alguien revolucionario. ¿Qué sociedad denunció Óscar Arnulfo Romero, ¿no? ¿Cómo era la sociedad salvadoreña en ese momento? Exacto, es que es un contexto histórico muy complejo, ¿no? Y uno, de nuevo repito lo que decía al inicio, vemos a Papa Francisco, hay mucha gente de derecha, de algún partido político que admira a Papa Francisco, pero uno ve el mensaje de Papa Francisco, cómo habla de los pobres, de salir, de ir a las periferias existenciales, de las injusticias, cómo denuncia eso, la sociedad del descarte, digamos, y es muy parecido al mensaje de Romero. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el Papa lo dice en un contexto en el que ya estamos, por así decirlo, más sosegados, y lo vemos como realmente son problemas que hay que tratar y que hay que entrarles, ¿no? Claro. ¿Andrés? Sí, definitivamente la visión del Papa Francisco es humanista, totalmente. Benedicto XVI también fue un Papa humanista, solo que no se leía mucho del Papa Benedicto, pero en las cartas encíclicas él siempre habló del tema del desarrollo. Lo podemos ver, por ejemplo, en Caritas in Veritate. Él hablaba de cómo se puede cambiar las modalidades internacionales de la cooperación internacional. Es algo muy, muy importante. Yo creo que a la medida que los salvadoreños conozcamos, pero de verdad, sin anacronismos, sin sudar calenturas ajenas, por decir eso, vamos a poder conocer bien la figura de Romero y sentirnos orgullosos que es nuestro, pero no solo es nuestro, es del mundo entero. Y por algo positivo van a decir El Salvador y Monseñor Romero. Pero es un reto a la vez. ¿Qué vamos a hacer ahora los salvadoreños al salir a la calle? ¿Cómo vamos a comportarnos con el vecino? ¿Cómo vamos a comportarnos en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio? Siendo mejores salvadoreños, velando por los que sufren, por aquellos que están solos, por aquellos que no tienen a nadie en el mundo, por aquellos que son incomprensivos y por los más pobres también, pues eso es muy importante. Bueno, a mí una de las cosas que me encantó este fin de semana fue que conocidos ateos, conocidos míos, a quienes aprecio y respeto, ateos,
pues andaban con camisas de Monseñor y estaban pues embebidos de esta celebración, y eso ya habla bien, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu, retomarlo justamente, y no como factor de división del que tristemente en las redes sociales, es que en las redes sociales también ahí son aguas de todo tipo de peces. No es solamente un bien, por así decirlo, ¿no?, de la Iglesia Católica, sino que es una figura para todos los salvadoreños. Sí. Cada uno la puede tomar de referencia según su fe o no, pero de unión. Sí. Me queda apenas un minuto y lo voy a dedicar a lo siguiente. Para no dejar de lado la figura de Pablo VI, no nos alcanza el tiempo para referirnos a los otros 5 santos nuevos de la Iglesia Católica, pero hay una figura de Pablo VI interesante en sus 2 encíclicas, El progreso de los pueblos, donde denuncia la desigualdad entre ricos y pobres, muy al estilo también, muy en sintonía con el mensaje de Romero de justicia, y Humanae Vitae, que es la oposición de la Iglesia Católica ante la anticoncepción. Ya ni siquiera estamos hablando de este tema, ahora es la lucha por la vida, frenar las políticas pro aborto. ¿Qué mensaje debemos tomar también de Paulo? Y con esto cierro la entrevista. André, contigo. Bueno, el Papa Pablo VI siempre dijo que los planes de desarrollo mundial tenían que integrar siempre a los más pobres. Es algo que los planes de desarrollo a nivel mundial, hoy eso no se habla. ¿Cómo se va a ayudar realmente a la gente más necesitada? Y el amor a la vida también es algo que debemos retomar, no solo en El Salvador, a nivel mundial. No solo el amor a la vida, sino que darle seguimiento cómo nacen los bebés ahora, cómo es el ser humano en sí, el ser humano. El ser humano debe ser más humano, y eso es algo que se olvida siempre. Yo solo toco el tema de la Humanae Vitae, sobre la vida y el control de la natalidad de Pablo VI. Ahí uno ve cómo él escribe de un modo en el que no se niegan los problemas que hay en este ámbito, ¿no?, de la natalidad, pero sí lo argumenta desde el punto de vista no solo de la fe, sino también de la razón. Entonces también yo creo que es una invitación para que quienes defienden la vida tomen esas ideas para dialogar, para debatir desde un punto de vista de política pública y no desde los fanatismos, porque es un problema que hay que tratar, evidentemente. Muy bien. Caballeros, muchísimas gracias. 2 jóvenes pero muy preparados. Caballeros, nos ha acompañado esta mañana, les agradezco mucho. Jaime, como siempre, pues un placer saludarte. Tenía ya rato de no tener el placer de conversar contigo. Guardo un respeto y mucho aprecio a tu papá. Por favor, saluda. Gracias por la invitación y yo le digo. Al contrario. André, siempre es un placer. Gracias por la invitación. Muy bien, será hasta la próxima, que ojalá sea muy pronto. Déjenme hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tocar otro tema. El Salvador parece que sigue sumándose al lado equivocado de la historia en cuanto al tema de la corrupción, lo ha dicho la señora embajadora, y también la más reciente sanción que nos saca de un organismo importante, nos coloca en una lista de paraísos fiscales, y con esto se abre una puerta de consecuencias que vamos a analizar con 2 expertos al volver, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Ya regresamos.